Las 8:47 de la mañana. Carlos González y Omar Maricruz nos acompañan en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 21 de febrero, Carlos, y estamos hablando de esta propuesta aprobada ayer en el Congreso de la República para que los 130 congresistas se hagan una prueba de descarte de que no han sido vacunados, saltándose la fila, como ha pasado lamentablemente con otros funcionarios públicos, expresidente de la República Martín Vizcarra, las ministras, familiares, el dueño de un chifa, gente que nada que ver realmente y que ha generado mucha indignación. Estamos ya conectados con el doctor Juan More Bayona, él es investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Inmunología Comparada. Doctor More, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Omar, Carlos. Bueno, en principio explíquenos un poco cómo técnicamente, cómo es que se hace una prueba de descarte, es fiable, realmente nos arrojaría si una persona se vacunó o no. Sí, lo que entiendo que el Congreso está presentando es utilizar la prueba de neutralización viral, así se denomina, o virus neutralización, ¿no? En realidad lo que busca esta prueba es detectar los anticuerpos neutralizantes, es decir, luego de una infección o vacunación, nuestro cuerpo produce estos anticuerpos que ya hemos escuchado todos. Dentro de estos grupos de anticuerpos hay un grupo de anticuerpos que bloquean el ingreso del virus a nuestras células. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos neutralizantes, ¿no? Porque precisamente neutralizan el ingreso del virus a nuestras células. En el caso de la vacuna de Sinopharm, utiliza el virus completo inactivado. Entonces, el objetivo de esta vacuna es generar una respuesta muy idéntica a lo que sucedería en una infección con el virus normal, libre, que circula en las calles, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, todas las respuestas que se producen son muy idénticas entre la respuesta frente a una infección o una respuesta frente a la vacuna. Entonces, la diferencia en anticuerpos neutralizantes no se va a poder determinar bajo esta prueba, ¿no? Entonces, muchos de estos congresistas que han sido infectados en el pasado, que han tenido la enfermedad, van a tener anticuerpos neutralizantes y van a salir positivas a la prueba. Pero la prueba no le va a poder determinar si esos anticuerpos neutralizantes son productos de la vacuna o de una infección. Entonces, ahí sería interesante escuchar a los congresistas cuál va a ser el argumento para determinar si esos positivos son producto de una vacuna o de una infección, ¿no? La conclusión entonces, doctor, es que no se puede determinar con precisión quiénes son los congresistas que se han vacunado con la dosis de Sinopharm. Con la dosis de Sinopharm, ese es un punto muy importante. Con la dosis de Sinopharm, desafortunadamente, no existe una prueba que permita diferenciar si esos anticuerpos neutralizantes son o de una vacuna o de una infección. Entonces estamos hablando más de fuegos artificiales que otra cosa, ¿no? Y ahí le quería preguntar sobre cuando estalló todo esto en el primer caso con el expresidente Martín Vizcarra. Usted recordará, doctor, que presentó una prueba que se hizo y quiso dar a entender como que en realidad a él le habían puesto el placebo, supuestamente, porque él hasta ese momento argumentaba que había participado en los ensayos clínicos. Luego ya en declaraciones del propio doctor Germán Málaga en el Congreso y en general dijo que efectivamente le habían dicho que no era placebo, a él le estaban inoculando la candidata a vacuna. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que nos mostraba en ese momento? Sí, la prueba rápida esta serológica, el término correcto debería ser prueba serológica rápida, ¿no? Ya sabemos todos, después de un año de haber utilizado estas pruebas, que la prueba arroja tanto como falsos positivos como falsos negativos, ¿no? La prueba sirve para hacer un screening inicial de un individuo que puede haberse expuesto al virus, pero esa prueba no es determinante, ¿no? Como les repito, hay pruebas serológicas, un grupo de pruebas serológicas dentro de las cuales están las pruebas estas rápidas. Hay pruebas de ELISA que son un poco más elaboradas, más específicas, más sensibles para determinar estos anticuerpos. Y las mejores que se están utilizando incluso para los ensayos de vacunas son estas pruebas que yo les contaba, que se denominan las pruebas de virus neutralización. Es una prueba mucho más sensible para determinar precisamente estos anticuerpos neutralizantes que son los principales que buscamos frente ya sea a una vacunación
o que se producen también en una infección con el virus, ¿no? Además de esta prueba de virus neutralización, a diferencia de las otras, nos permite además estimar cantidades, es decir, cuánta cantidad de anticuerpos neutralizantes tengo. Tengo títulos altos, medios, bajos. Es una prueba bastante importante y eso ya es un punto aparte. Es una prueba que deberíamos en realidad ya implementar en el país para hacer el monitoreo serológico y evaluar el impacto del virus en nuestra población, ¿no? Lo escuché decir, doctor, que se podría aplicar en el Perú y es necesario, es decir, la prueba de neutralización no se puede realizar en nuestro país. ¿Cuál es el costo? ¿Dónde se puede realizar? Para que tengan un poco más de información los congresistas. Sí, la prueba de virus neutralización es una prueba que se usa convencionalmente. En general, para muchas enfermedades se puede hacer en un laboratorio medianamente equipado. Para el caso específico de SARS-CoV-2 se requiere utilizar el virus viable, ¿no? Entre comillas, el virus vivo. Bajo esas condiciones se requiere un laboratorio de bioseguridad, al menos de tipo 3, ¿no? Pocas instituciones en el Perú la tienen. Ciertamente el INS tiene un laboratorio de bioseguridad de tipo 3, ellos fácilmente podrían implementar esa prueba. Pero hay variantes de esta prueba que ya no requieren utilizar el virus viable, que entendamos, si trabajamos con el virus vivo, puede ser bastante peligroso. Hay variantes a esta prueba que sí se pueden implementar en cualquier laboratorio medianamente equipado, ¿no? Y entonces eso sería una decisión más que todo de las instituciones del Estado de implementar esta prueba, ¿no? Ahora, realmente no es tan complicada la prueba. Yendo al otro tema del escándalo VacunaGate, doctor More Bayona, en su calidad de experto le queremos consultar, ¿no? A ver, ¿es viable, es razonable lo que nos comentaba y comentaba en el Congreso el doctor Germán Málaga, de que para ver la eficacia o aumentar la eficacia de la vacuna de Sinopharm se hayan aplicado 3 dosis, cuando teníamos entendido que lo usual es la aplicación de 2 dosis, o esto es un intento para ocultar a otros vacunados, sabiendo que hasta más de 40 o alrededor de 40 personas recibieron 3 dosis? Esa es una posibilidad. Sobre todo porque cuando uno va a analizar las declaraciones y uno ve el protocolo del estudio estaba diseñado para solo 2 dosis, ¿no? Entonces salirse de ese protocolo es una falta gravísima. Sí, ciertamente se puede hacer una adenda al protocolo para cambiar el diseño del estudio e implementar un protocolo de 3 dosis. Pero ese cambio necesita ser aprobado por las instituciones, por el INS, el IGEMIT, por el Comité de Ética. Y a partir de esa aprobación sí hacer los cambios. Pero atreverse a hacer un cambio así sin una aprobación en los protocolos del ensayo es una falta grave. Y ahí nace ese argumento, ¿no? Que tal vez se esté usando este argumento para proteger a personas que hayan recibido la dosis, ¿no? Doctor More Bayona, ¿y cuánto nos va a costar, cuánto nos costaría a los peruanos que los 130 congresistas se apliquen esta prueba de viruneutralización, ¿no? ¿Cuáles son los costos? Una prueba de viruneutralización no es tan cara, ciertamente en el país, pero esto con relación a las pruebas que se utilizan para otras enfermedades que no representan un mayor daño, una mayor patología. Pero como repito, esta prueba entiendo yo que no está diseñada en el Perú, entonces habría que implementar la prueba primero para hacerla aquí. Si no es ese escenario, la posibilidad de enviar las muestras a otro país es factible. En Estados Unidos se utiliza la prueba de viruneutralización, como les contaba, para evaluar la respuesta vacunal y ellos podrían determinar el estatus de los 130 congresistas y además la cuantificación de estos anticuerpos neutralizantes, ¿no? El problema viene cómo diferenciar a esos individuos que van a salir positivos, ¿no? Sabemos que muchos congresistas han tenido la enfermedad, esos individuos, esos congresistas van a salir positivos a la prueba de neutralización viral. Entonces, ¿cómo diferenciar quién se ha infectado previamente o quién se vacunó? Esa va a ser el problema, ¿no? Sí, claro. El estudio clínico que se estaba haciendo aquí, los ensayos clínicos a cargo de la Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San Marcos, ¿están viciados ya con todo esto que ha pasado? ¿Se han corrompido de alguna manera? Eso
hay que hacer un análisis más profundo. Ciertamente hay algunas faltas, varias faltas que se han cometido, y me preocupa más las faltas que corresponden al equipo de investigadores, ¿no? A los investigadores relacionados, principalmente el investigador principal, ¿no? Hay muchas preguntas todavía por aclarar, porque parece que las dosis, ahora salió una noticia que viene por Cancillería y no viene para el proyecto de investigación. Entonces, nace la pregunta, si viene por Cancillería, ¿por qué la recibe la institución que corre los ensayos clínicos? Entonces, todavía hay muchas preguntas por resolver, pero definitivamente impacta mucho en el ensayo clínico, ¿no? Y las medidas que se tomen rápidamente, principalmente en cambiar al equipo de investigadores responsables, va a ayudar a que no se afecte más el ensayo clínico. Y perdón, y solo para precisar, ¿no? ¿Qué es lo que se busca o lo que se buscaba con estos ensayos clínicos? Porque la gente puede decir, bueno, pero ya la vacuna de Sinopharm ya tiene registro sanitario, ya se aprobó, ya se está aplicando. ¿Qué es lo que se buscaba o cuál es el objetivo de estos ensayos clínicos que lamentablemente se han visto empañados por este escándalo? Sí, hay que recordar que en un inicio, cuando se comenzaron los ensayos clínicos, no se tenían estos reportes de datos acerca de la eficacia de la vacuna, ya sea por el gobierno chino o por los Emiratos Árabes Unidos, que es la referencia que tenemos ahora. Pero además de determinar la eficacia, el objetivo principal era evaluar cómo funcionaba la vacuna en nuestra población. Entonces, eso nos permitía tener una aproximación mucho más cercana a cómo iba a funcionar o cómo va a funcionar la vacuna en el Perú, ¿no? Entonces, tanto por determinar la eficacia exacta, pero también ver cómo nuestra población responde frente a la administración de la vacuna, ¿no? Entonces, es información muy valiosa que vamos a tener. Ojalá que tengamos tanto los datos de eficacia como los datos de algunas reacciones adversas que puedan haber sucedido, la frecuencia de esos eventos, la respuesta inmunológica, es decir, cómo el individuo responde en términos de estos niveles de anticuerpos o una respuesta celular. Esa es información importante que vamos a tener y esperemos que esa información la tengamos pronto, que es la que necesitamos ya, ¿no? Muy bien, le agradecemos, doctor More Bayona, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muchas gracias. No, Carlos, Omar, gracias, muchas gracias a ustedes. Ya son las 9 de la mañana, estuvimos dialogando con el doctor Juan More Bayona, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Inmunología Comparada. Vamos a continuar con el gran resumen de la hora aquí en RPP, La Voz del Perú.